Es este el primer evento del ciclo de este año, cuyo título es La poesía, ciudad en el tiempo, que realiza la Casa de Poesía Silva con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes. El primer invitado es Pablo Montoya, a quien el país conoce ampliamente. En 2015, Pablo Montoya recibió el premio Rómulo Gallegos. Fue esta la edición que se publicó en Venezuela con ocasión de ese premio. Vinieron después las traducciones. La primera de ellas fue la traducción al italiano. La edición del Tríptico de la Infamia es una edición novenal, una bella edición que le hace justicia al autor y al texto extraordinario. Tiempo después, Pablo Montoya ingresó a la Academia de la Lengua. Voy a leer el texto con que lo presenté para su ingreso. Escribir bien es pensar bien y a la vez percibir bien y decir bien, dijo el naturalista Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, en el discurso sobre el estilo que pronunció el 25 de agosto de 1753, con ocasión de su ingreso a la Academia Francesa. Para pensar bien hay primero que percibir bien. Ello solo lo alcanza quien observa paciente y desprevenidamente. 30 largos años hay consignados en la escritura de Terceto, en el que Pablo Montoya reúne 3 libros hermanos, según él: Viajeros, Trazos, dedicado a pintores, y Programa de mano, que viene de sus años de músico. Casi 300 retratos de personajes de la historia, reales o ficticios, hay allí reunidos. El catálogo de los nombres es a su vez un autorretrato del autor. Sabemos que quien escoge confiesa. Estos retratos son todos ajenos a teorías. Vienen de una paciente y desprevenida observación. El catálogo del... Perdón. Estos retratos son todos ajenos a teorías. Vienen de una paciente y desprevenida observación. Por ello, los personajes retratados conservan su libertad y su ser. A veces están hechos con unos pocos renglones. Ninguno alcanza 2 páginas. La brevedad es su signo. A fin de cuentas, todo transcurre como un súbito relámpago sobre la noche eterna. Ese fulgor, aún visto muy remoto, conserva el tamaño de su forma. De las vidas y los hechos queda apenas un sustrato irreductible que no puede dibujarse sino con cortas y centrales palabras. Solo la brevedad como un relámpago puede dar noticia exacta de ello. Hay una vertiginosa concisión en estos textos. Su lectura recuerda lo que decía Proust de la miniatura de Delft pintada a lo lejos por Vermeer. Hay en ella tal detalle que pueden verse las partículas de arena. Tal es su mínima inmensidad. Hay en el trabajo crítico de Pablo Montoya una aguda mirada y por ello ajena a malabarismos de interpretación y a teorías. Un Robinson cercano está escrito con un idioma transparente. Es innecesario maquillar de teoría sus observaciones.
Las observaciones certeras hacen innecesarias las teorías. Puedo decir esto mismo de otra manera, al sesgo. Toda la vida he pensado que la diferencia entre un jardín inglés y un jardín francés refleja inequívocamente la diferencia de las dos naciones. Los ingleses observan, los franceses teorizan. Solo quien ha visto bien puede pensar bien. El pensamiento es arquitectura. Una filigrana de orfebre hay en las minúsculas arquitecturas de terceto. A esas breves construcciones, el contrapeso equilibrado de sus elementos las dota de una solidez habitable, hospitalaria a la memoria. Después, Tríptico de la Infamia está edificado con un prisma que arroja diversas luces sobre los mismos hechos. Nuevas claridades provenientes de los tiempos y modos distintos de los tres relatos aparecen para revelar aspectos que de otro modo no serían visibles. Se gobierna un estado como se fríe un pez, dice el Tao Te Ching. Montoya abarca con igual cuidado las miniaturas y el tamaño de la novela. La pintura, la música, los viajes y la historia son los puntos cardinales de la brújula para orientarse en la obra de Pablo Montoya. Pero algo de norte hay en el sur y caminando siempre al occidente se llega al oriente. Algo hay en el estilo de Pablo Montoya, de quien sabe oír la pintura y ver lo que muestra la invisible música. Hay, sin duda, una música inaudible en las distintas frecuencias con que el mundo nos trae las cosas, o en esas con las que volvemos a ellas. Toda la música ilustra una frecuencia. Hay en la música invisibles hilos que nos mueven. No vemos la música, movidos por ella, vemos las cosas de otra manera. La historia es el clavo en el que cuelgo mis novelas. Quiero ahora recordar esa cita de Dumas que trajo mi padre en su discurso de posesión en esta academia, porque sé que su nombre le es entrañable. Toda la obra de Pablo Montoya transcurre sobre el telón de la historia. Un espíritu libertario lo mueve a usted, querido Pablo Montoya, que sabe bien que es cierto que la fuerza, como lo afirma certeramente Conrad en El corazón de las tinieblas, no es más que una casualidad nacida de la debilidad de los otros. Hay un escenario ensangrentado en el tríptico de la infamia, en la conquista hecha por los siervos de Dios y amos de indios, a Cristazo limpio, según la expresión de don Miguel de Unamuno. La conquista no ha cesado, y hay otra noche de San Bartolomé rondando estos tiempos. Esas certeras observaciones, ese pensamiento edificado con una arquitectura bien equilibrada, están al fondo de una escritura que no esquiva el horror, pero que conserva la esperanza en la belleza. La belleza, pensaba Platón, busca ser imitada, por ello civiliza. Estos son apenas los trazos de un dibujo. La pintura es la obra indispensable de Pablo Montoya. Con ustedes, Pablo Montoya, en la Estación Tolstoy. Pedro Alejo, muchas gracias por tus palabras de presentación. Igualmente me siento muy honrado de esta invitación que me has hecho para comenzar el ciclo que has organizado en la Casa de Poesía Silva, la poesía Ciudad en el Tiempo. Me siento muy contento, muy honrado de estar con ustedes, de estar con los oyentes.
con los seguidores de la Casa Silva, que es, por supuesto, una de mis casas más queridas. Los quiero invitar entonces a que hagamos un viaje por la vida y la obra de Tolstói. Lo que les propongo es que visitemos algunos de sus sitios emblemáticos, aprovechando un viaje que yo hice hace unos años a su casa natal, en Yasnaya Poliana. Voy a acompañar esta lectura con unas imágenes que iré presentando en la medida pues, en que vaya leyendo el texto. Se llama Estación Tolstói. La invitación me tomó por sorpresa. Había querido ir a Moscú en tren desde París cuando era estudiante de literatura en la Sorbona, pero eso no había pasado de ser una ensoñación literaria. Desde Medellín, entre cuyas montañas me he sentido siempre enclaustrado, dicho anhelo parecía aún menos realizable. Una colega de la Universidad de Antioquia, doctorada en la Unión Soviética, fue la invitada, pero como a ella no le interesaba mucho la obra de Álvaro Mutis y además no tenía tiempo para preparar las charlas, me pasó la propuesta. Perplejo, dije que sí, pero puse una condición: al agregado cultural de la Embajada de Colombia en Rusia. Con gusto hablaría sobre Álvaro Mutis en Moscú, pero si me llevaban a Yasnaya Poliana. En 2 semanas escribí las conferencias, una conferencia sobre Macro el Gaviero en la obra de Mutis y una conferencia sobre Crónica Regia, que es un libro de poemas de este escritor dedicados a Felipe II. El agregado creía que después de García Márquez, Mutis era el escritor que los lectores rusos debían conocer. El propósito de las charlas nuestras, otra profesora de la Universidad Nacional también había sido invitada, dirigida a los espacios académicos hispanoamericanos de Moscú, era presentar la obra de quien es el autor colombiano quizás más notable después del Premio Nobel. Inmerso en el mundo de Macron el Gaviero y sus destinos aciagos, me preguntaba cuál podría ser la relación entre Mutis y Tolstói. Los 2 escritores me despertaban hondas simpatías. Ocupaban incluso un puesto significativo en mi aprendizaje de la escritura. El papel revelador de Tolstói de la muerte de Iván Ilich cuando yo tenía 16 años, y el papel similar de la muerte del estratega cuando pasaba de los 20. En alguna entrevista había leído que Mutis prefería por encima de las obras mayores los relatos de guerra de Sebastopol y que esta obra temprana anticipaba a su juicio los logros narrativos de Tolstói. Y tal vez sea cierto que ningún pasaje de Guerra y Paz, prolija en las descripciones de las estrategias militares y profusa en su crítica a las guerras napoleónicas, ahí vemos algunas imágenes pues de Guerra y Paz o que ilustran Guerra y Paz, tenga la intensidad desgarrada de las crónicas sobre Crimea, tramadas por un joven todavía insuflado de patriotismo y de amor incondicional al zar, que es justamente el Tolstói que vemos aquí, ¿no? El Tolstói joven, vestido de militar, en 1864, fotografiado acá, una especie de daguerrotipo. El viaje a Moscú fue inolvidable por una razón: la embajada colombiana nos puso tiquetes de primera clase. Nunca hasta entonces había viajado de este modo y la experiencia causó en mí una impresión traumática. Constaté que durante más de 30 años había cruzado el Atlántico en una vergonzosa incomodidad. Esta vez podía acostarme del todo en la silla, beber y comer lo que quisiera, dormir sin percibir el ruido de las turbinas. Mejor dicho, comprendí lo que significaba viajar como una especie de conde contemporáneo. Tolstói lo había hecho, sí, durante sus viajes a Europa, al Mar Negro,
al Cáucaso. Mientras gozaba yo del confort de Lufthansa, evoqué aquel episodio de la vida de Lev Nikolayevich cuando en una peregrinación religiosa a las que tanto acudían los escritores rusos del siglo XIX había tratado de pasar por un humilde vagabundo. Incapaz de soportar las asperezas de los hospedajes humildes, Tolstói buscaba, sin embargo, el solaz exigido por su condición social y hasta se hacía masajear en las noches los pies fustigados por los caminos. Esta contradicción, nunca resuelta del todo, es uno de los rasgos más llamativos de la personalidad de Tolstói. Un hombre que, como sabemos, nació afortunado, ajeno a las vicisitudes de la estrechez y la ausencia del dinero, pero cuyo menosprecio al bienestar de los pudientes fue creciendo con los años. Una de las máximas tolstoyanas, escritas desde la comodidad material de su autor, dice a propósito, lo cito: la pobreza es absolutamente necesaria a los que aspiran a la felicidad. En realidad, yo creo que Tolstói buscó esa felicidad con ahínco, solo para alcanzarla por periodos breves. Pocos escritores como él fueron atormentados por su condición de aristócrata. Henri Troyat, uno de sus biógrafos quizás más interesantes, más completos, lo define como un hombre desdichado por ser dichoso. La desdicha de Tolstói, recordémoslo, fue de tipo moral, que es de las más dolorosas tal vez. Su incomodidad se acrecentaba cuando concluía que él y nadie más era la piedra de toque de ese lujo execrable. Pero ante la molicie, Tolstói trató de oponer, especialmente en sus últimos años, una sobriedad en la que prevalecieron el vegetarianismo, las labores del campo, la abstinencia sexual y una solidaridad con los humillados y ofendidos del mundo. Vapuleado por esta crisis que le generaba su propia holgura, escribió en su diario esta frase que pongo aquí: qué difícil mi situación de escritor famoso. Solo con los campesinos soy un hombre totalmente simple, es decir, un hombre verdadero. En el aeropuerto nos esperaba la comitiva de la embajada, el agregado cultural, un hombre de rasgos andinos, sensible a la literatura, y su colaboradora, una rusa alta y delgada, cuyo español fluido tenía entonaciones cundiboyacenses. Era medianoche cuando el auto atravesó el río Moscova y entramos a la ciudad. Delante de nosotros había un aviso de Coca-Cola, como el que vemos aquí en esta imagen. Fosforescente y neoliberal, Moscú nos daba su bienvenida en medio del frío del otoño. Pensé entonces en la otra Rusia, la de la Unión Soviética, que tanto me atrajo en la juventud. De algún modo yo formaba parte de una generación que había crecido bajo el fanal de ese comunismo internacionalista enraizado en la violencia revolucionaria. Aquella utopía del proletariado que nos encantó en la medida en que la entendimos como la senda más loable hacia una justicia social colectiva y que nos defraudaría por su deriva rápida hacia el totalitarismo. Pero si yo había deseado ir a la Unión Soviética en ese mes de septiembre de 2014, mis motivos fueron más literarios que políticos. El descubrimiento de la literatura rusa del siglo XIX fue el motor de ese entusiasmo. El primer encuentro con el Dostoyevski de Crimen y Castigo y el que luego tuve con los cuentos de Tolstói me despertaron un interés ardoroso por Rusia. Esta especie de ansia intelectual y de sed espiritual no demoró en arrojarme a la música compuesta por el Grupo de los Cinco. Más tarde habría de llevarme al cine de Eisenstein y Tarkovsky, y luego me lanzaría a los poetas que tanto quiero: Mandelstam,
Akhmatova, Pasternak y Svietiaeva. Y que la represión comunista, recordémoslo, quiso acallar y acalló quizás de una manera atroz. Comprendí que al leer a Dostoyevsky y a Tolstoy se delineaba una ruta capaz de llevarme directamente a esa humanidad eslava que oscila entre un misticismo religioso exacerbado y un compromiso social de rasgos más o menos mesiánicos. La caída del comunismo, no obstante, habría de cambiar mi rumbo. Como ya no se podía ir a Moscú, las repúblicas soviéticas se desplomaban como castillos de naipes ante el devenir de la historia, mis pasos terminaron por conducirme a París. Esto no significó que la atracción por la literatura rusa que siempre he tenido desde la adolescencia se hubiese mitigado. Al contrario, fue en Francia donde aprecié mejor la transición entre los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XIX y quienes vivieron, la esperanza revolucionaria de 1917 y su paso siniestro al terror estalinista. Fue con Stalin justamente que se fueron modelando mis primeras impresiones sobre Moscú. Al lado del Hotel Belgrado, donde nos alojaron, se levanta uno de esos edificios con los que el dictador dejó su impronta en la ciudad. A esas moles las llaman las 7 hermanas de Stalin. Aquí hay una de esas 7 hermanas en Moscú. Y son como una mezcla de catedral gótica y rascacielos. Las edificaciones se yerguen en varias zonas, otorgándole a la urbe un toque de metrópolis futurista. Algo de los dibujos de Hugues Ferris palpita en estas moradas monumentales e infaustas. El agregado cultural nos explicó que la que podíamos divisar desde el hotel había sido la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y que en ella se alojaron oficinas policiales encargadas de enturbiar el paraíso comunista. Tales metamorfosis urbanas, marcadas por improntas militares, habrían de transformar del todo la antigua apariencia femenina de Moscú. En Guerra y Paz, Tolstoy dice que cada ruso, viendo Moscú, siente que es una madre, pero cada extranjero, al contemplar la ciudad sin conocer su significado de madre, percibe inevitablemente su carácter femenino. La sombra de Stalin no solo era observable en esas construcciones grandiosamente masculinas, grandiosidad que remitía a la ampulosidad chapucera de esas otras arquitecturas de la Italia y la Alemania fascistas, sino que respiraba aquí y allá en las conversaciones de las personas que encontré durante mis días moscovitas. Transcurrida esa primera conferencia que di sobre Mutis en la Universidad Lingüística de Moscú, tropecé con una circunstancia simpática. Un estudiante se levantó en el otro extremo de la sala magna y, trajeado con elegancia, formuló una pregunta, pero antes me trató de su excelencia. En ninguno de los eventos a donde he ido a hablar de literatura me habían tratado de esa forma. Así pensaba yo que en la patria del comunismo, donde se buscó a través de un gigantesco despelote armado una igualdad social y económica, surgía un mancebo alto, rubio, hermoso, como uno de esos príncipes que surcan la obra de Tolstoy, y le decía su excelencia a un profesor desconocido para preguntar cualquier cosa sobre literatura colombiana. Supongo que Mutis, que era un admirador de zares, de reyes y de emperadores, se habría sentido feliz con aquel trato, pero a mí, les confieso, inesperadamente me sonrojó. El almuerzo fue después en un restaurante de comida caucasiana. En medio de las berenjenas, las nueces, las tortas de queso, el pescado y un vino magnífico, se perfiló de nuevo la figura de Stalin. La nostalgia por el dictador planeó entre los profesores hispanistas rusos que habían traducido, eso lo supimos después, a Federico García Lorca y a Pablo Neruda.
Uno de ellos dijo, para justificar su ponderación, que cómo podía evaluarse si no era a través del balance férvido a un hombre que había recibido un país con un sistema de energía deplorable para llevarlo en cuestión de pocos años a ser la potencia nuclear del planeta. Y se nos precisó que los tiempos de Stalin habían sido los del esplendor, mientras que los de ahora eran los de la decadencia. ¿Y Putin?, inquirió el agregado después, desde su puesto en la mesa. Hubo revuelo por la pregunta. Uno había sido un hombre de una sola pieza, Stalin, férreo, como correspondía a su época; el otro, un estratega sinuoso que intentaba recuperar la grandeza menoscabada de una nación. Con todo, era evidente que los comensales consideraban a Putin un continuador de aquellos políticos típicamente rusos. Además, y esto nos lo explicaría el agregado a la salida del restaurante, la imagen nefasta del presidente en Colombia, por ejemplo, no tenía nada que ver con la realidad rusa. Putin se había formado como abogado en la universidad más prestigiosa de San Petersburgo, ahí lo vemos, pues jovencito. Dirigió, es verdad, ese otro centro de la inteligencia llamado KGB, pero eso, en vez de macularlo en los dominios políticos, lo había fortalecido. Ahora bien, es una verdad de perogrullo afirmar que la grandeza rusa ha estado cimentada en la pujanza militar. Del mismo modo, parece arduo entender la esencia del líder de estas tierras, desde Iván el Terrible hasta Putin, sin sus armas y sus soldados y sus estrategas castrenses. Por tal razón, pienso yo, Tolstói es en cierta medida el más ruso de los escritores. En su obra, particularmente en la que fue escrita antes de la crisis espiritual que él sufrió al terminar de escribir Ana Karenina, aparecen esas coordenadas de milicia unidas al nacionalismo más acendrado. Por ejemplo, coordenadas que sin duda han alimentado la visión geopolítica del Putin, que reclamó la península de Crimea hace unos pocos años y controló con mano severa la resistencia de los chechenos. El supuesto Tolstói de Putin, es decir, el que tiene que ver con la defensa de Sebastopol ante la arremetida de las tropas francesas e inglesas, y el que describe la guerra en Chechenia en su novela Adji Murat, no es, sin embargo, el escritor que yo persigo. De hecho, no se trata del mismo que influenció a una generación de pensadores políticos y artistas con su mensaje pacifista. Mi Tolstói es el que está al otro lado de esa grandeza nacional sustentada por las armas. Y varias veces, al leer los ensayos de su vejez, me he preguntado, ¿qué pensaría este atormentado universal del armamento nuclear ruso de la actualidad? No dudo que se espantaría hasta el marasmo, porque el Tolstói que me atrae, ese es un Tolstói, por supuesto, que yo he encontrado en mis últimas lecturas que he hecho de él, no es el Tolstói que yo quise cuando leí La muerte de Iván Ilich en mi juventud, en mi primera juventud, sino que es un Tolstói que yo he recuperado, por fortuna, en estos últimos años. Ese Tolstói que me atrae, además del maestro de los cuentos y las novelas breves, es el que dio un paso adelante para cuestionar el equívoco de la guerra y sus motores fundamentales, que él nombró con una claridad admirable. ¿Cuáles son esos motores de las guerras? Según Tolstói, la nación, la religión y el servicio militar. Y me gusta mucho el Tolstói que propone un credo basado en la resistencia no violenta al mal. Y de ese Tolstói, por ejemplo, a Lenin o a Stalin o a Putin hay una distancia descomunal. Esto, sin embargo, no es del todo cierto, porque hay puentes que se levantan entre lo que deseó Tolstói a través de la emancipación de los campesinos y la adquisición de una fraterna justicia social y lo que pretendieron los comunistas de su época.
Tolstói denunció, es verdad, los desmanes de la Iglesia Ortodoxa, el poder de los terratenientes y el gobierno zarista. La propiedad privada y el Estado clasista y represivo le parecieron formas equívocas de la convivencia social. Ante las injusticias provocadas por la burguesía y la aristocracia de su tiempo, propuso una reforma agraria dirigida por asociaciones de pequeños campesinos libres e iguales. Sabemos que el comunismo, y sobre todo el comunismo primitivo, tiene aspiraciones semejantes, similares a las que planteó Tolstói. Pero lo que habrían de efectuar Lenin y Stalin y el resto de los grandes jefes comunistas del siglo XX dista muchísimo de lo propuesto por Tolstói. Por ello mismo, me resultan muy polémicas las impresiones de Lenin sobre el escritor. Aquella frase suya según la cual Tolstói es el espejo de la Revolución Rusa tiene un matiz acomodaticio que a mí me parece insoportable. Y esta impresión se agudiza más cuando se es consciente del poco interés que Lenin manifestó por la literatura. Ahora bien, es evidente que el principal enemigo de Tolstói y Lenin era el Estado zarista. Pero la solución buscada por cada uno fue diferente. En primer lugar, aparece el asunto de la violencia revolucionaria. Los marxistas y leninistas han entendido siempre la guerra como un catalizador eficaz de los actos revolucionarios. Lenin creyó que la única manera de derrotar al Estado zarista era a través de una revolución armada que él y su ideología siempre habían justificado. Pero para Tolstói esa violencia, como cualquiera otra, era una fuente más bien del mal. Al ver cómo se llevó a cabo la revolución comunista y el número excesivo de muertos que ocasionó, Tolstói hubiera dicho que la solución fue tan terrible como el problema resuelto. Y se habría escandalizado todavía más al comprobar que el proyecto social comunista se cimentó en un estado patológicamente policivo. Lo de Tolstói consistió, recordémoslo, en una apasionada búsqueda del amor y la paz. Creía que eran las únicas fuerzas transformadoras y benevolentes de la sociedad. De ahí que su actitud esté en la antípoda respecto a la del comunista convencido de la violencia como método de lucha y de victoria. No se olvide que, por otra parte, en su ensayo, que se llama El reino de Dios está en vosotros, Tolstói dirige su ataque a las sociedades europeas de entonces, cuyo modus operandi estaba anclado en la práctica sistemática de la guerra. Pero como el paisaje nacionalista guerrero sigue imperando en la geopolítica del siglo XXI, este ensayo es de una vigencia irrebatible. Leído hoy, comprendemos que Tolstói en verdad ataca todos los militarismos burocráticos y estatales. Yo creo que es uno de los libros que yo aconsejaría más de Tolstói en este momento. En cualquier caso, y digo esto cuando el agregado de la embajada nos lleva al hotel, el pensamiento social de Tolstói no es, a pesar de los atisbos del visionario religioso que incomoda, lo sé, a muchos lectores de su obra narrativa, una antiguaya. Tolstói sigue siendo, con Thoreau y Gandhi, uno de los promotores fundamentales de la desobediencia civil. Con él se han fortalecido ante el panorama consumista, idiotizado y enfermo de las sociedades capitalistas de Ogaño. Con él se han fortalecido, repito, las aldeas ecológicas, vegetarianas, autosostenibles y antinacionalistas que se diseminan aquí y allá. Y con respecto a la relación con los líderes comunistas del siglo XX, Tolstói señala un camino encomiable de perfectibilidad, mientras que aquellos envilecieron, ensangrentándolo cada uno a su modo, el breve paso que el hombre ha realizado en la tierra. La grandeza rusa
sin duda es un fenómeno complejo. Por una parte, hay una peculiar grandeza presente en su literatura, y por eso siempre estaremos hablando de Tolstói, de Gogol, de Dostoyevsky, de Akhmatova, Pasternak, Mandelstam, etcétera, etcétera. O sea, esta grandeza persiste desde Pushkin hasta Solzhenitsyn. En el Dostoyevsky del diario de un escritor, aquí están estos dos grandes maestros, Tolstói y Dostoyevsky. En el Dostoyevsky del diario de un escritor, por ejemplo, está vinculada a la condición eslava y al ejercicio de un cristianismo que no desdeña la experiencia de la culpa. Es decir, la grandeza está vinculada a este concepto. Solo Rusia, explica Dostoyevsky, ha sido designada por Dios para que se hunda en el fangal de la historia, beba la hiel de los padecimientos y acceda a su redención final. Las peripecias de Raskolnikov en Crimen y Castigo actúan como un reflejo de ese rumbo tortuoso. De allí el papel que Rusia ocupa en la salvación del hombre y del mundo. Como si Jesucristo se hubiera encarnado en las vidas de esos seres anómalos, empleadillos, estudiantes, prostitutas que desfilan en la obra de Dostoyevsky. Tolstói, por su lado, no se aleja de esta órbita. Él creía que cuestionando las instituciones oficiales propiciadoras de la violencia y siguiendo los preceptos de los evangelios y las enseñanzas de Confucio y Lao Tse, Rusia y con ella la humanidad entera superaría el mal que la sustenta y la rodea. Ambos escritores vieron en la figura de Cristo la solución a todas las crisis, y Tolstói más que nadie las entendió así, debidas a la institucionalización perniciosa que las iglesias han hecho del mensaje de Jesús y a su vínculo con la conformación de los estados-nación militaristas. Es aquí, entre otras cosas, donde se enlazan estos dos gigantes de la literatura. Dostoyevsky diciéndonos que se debe atravesar el campo minado por el mal, que significa toda vida, para recibir el perdón que ofrece Cristo. Un perdón y un amor que al leer las peripecias de Dostoyevsky y las de sus propios personajes poseen un costo anímico tremendo, ¿no? Y muchos pensamos que es mejor no hacer ese recorrido. Y Tolstói mostrando una dirección igualmente extrema, extremismo que se manifiesta al romperse con todas las instancias del poder político, militar y religioso para lograr, según él, una salvación terrena como antesala a la salvación eterna. Ambos, Tolstói y Dostoyevsky, creyendo, como dice aquel hombrecillo elemental de Guerra y Paz llamado Platón Karatayev, que los hombres no se deben regir por la razón, sino simplemente por la voluntad de Dios. Hay otro punto que me parece muy sugestivo en la vida y obra de Tolstói. Se trata de la conflictiva relación del artista con el moralista. Para algunos, entre ellos Vladimir Nabokov, este abrazo es el gran distintivo del conde. Para Nabokov, dice que se trata de la misma voz lenta y profunda, del mismo hombro robusto capaz de levantar una nube de visiones o un fardo de ideas. Este vaivén entre el hallazgo de esencia estética y la pesada elucubración moralista quizás se deba a que Tolstói conjuntó en su persona un apetito sensual, desbordado y una conciencia moral aguda. Y yo creo que esos dos elementos estuvieron siempre en gran tensión durante la existencia de Tolstói. Repito, un apetito sensual desbordado y una conciencia moral extremadamente aguda. Es decir, fue un hombre que apuró su tiempo entre una exorbitante ansia de vida y el más profundo horror corporal hacia la muerte. Hay quienes piensan que en la literatura debe primar
lo artístico sobre lo moral. Y ahí están Flaubert, que se aburría insondablemente ante las reflexiones paquidérmicas de Guerra y Paz, que son las últimas, particularmente, en las que Tolstói hace rato que terminó la novela y se pone a reflexionar sobre el bien y el mal y el carácter moral de las guerras. Y Nabokov, quien dice que desde el punto de vista estético Tolstói cometió un gran error al introducir parrafadas tediosas sobre los problemas agrarios en Ana Karenina. Hay otros, sin embargo, que buscan con gran interés no solo en los cuentos y novelas, sino en la lectura de los diarios y sus últimos ensayos, la parte moral, por considerarla de trascendental importancia. Tolstói, desde muy joven, fue consciente de lo necesaria que es una literatura moral, cosa que evidentemente ha cambiado mucho a lo largo de estos últimos años, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Literatura moral siempre la miramos con una especie de sospecha, pero para Tolstói era esencial ese filón. Pensaba que escribir sin considerar estos rasgos era ser algo decadente e insustancial. Con el paso de los años, sus impresiones al respecto se tornaron radicales, a tal punto que entre la belleza y el bien terminó inclinándose por lo segundo. Aquel arte que solo buscaba la belleza le parecía sensual, vicioso, favorable al diletantismo egoísta. Son bastante conocidos, además de desafortunados, sus conceptos negativos sobre el arte de Shakespeare y Beethoven. La sonata Kreutzer, en ese sentido, no solo es un estudio impresionante de los celos que el Shakespeare de Otelo habría aplaudido, sino un ataque feroz a la capacidad subyugadora y por lo tanto alienante de la música beethoveniana. Thomas Mann, que tiene un excelente ensayo sobre Tolstói, resolvió, sin embargo, tales desatinos al explicar que en Tolstói el hombre siempre había sido más grande que el artista y más poderoso que el pensador. Las paradojas del conde podrían llenar un libro entero. Una de las más notables tiene que ver con esa lujuria suya que no desfallecía y su deseo igualmente inextinguible de ascetismo. Los diarios lo reflejan. Los diarios lo reflejan con una claridad meridiana. Miren, por ejemplo, comienzan estos diarios en marzo de 1847 con la referencia a una gonorrea, que por supuesto ha atrapado Tolstói, y terminan en octubre de 1910 con un propósito de no pecar y de no albergar maldad en el corazón. Ahora bien, ni en los peores momentos de sus angustias incesantes, Tolstói fue ateo. Al contrario, el mundo de los hombres sin Dios le era no solo imposible, sino aberrante. Pero sus escritos supieron poner en tela de juicio toda religión institucionalizada. Creó una, aunque jamás dirigió su comunidad, en la que, valga la pena precisarlo, hubo tolstoístas más radicales que él mismo. Tolstói fue a la guerra y recibió condecoraciones por su arrojo, pero fustigó el militarismo hasta el punto de reclamar la abolición del servicio militar obligatorio por considerarlo un atropello a la dignidad humana. Amó a su mujer, aunque también la despreció. Ella satisfizo aquella garosidad sexual de Fauno y le dio numerosos hijos, pero Tolstói veía en su esposa a la más peligrosa representante de la concupiscencia y a una emisaria nociva de la propiedad privada. Fueron la rusa esbelta y su madre quienes nos sirvieron a mí y a mi colega colombiana de guías en el viaje a Yasnaya Poliana. Un domingo de septiembre en que hacía una mañana espléndida partimos de Moscú.
Los 200 kilómetros que los haríamos primero en metro hasta las afueras de la capital y luego en colectivo hacia Tula, que es la ciudad próxima, digamos, a Yasnaya Poliana. De allí tomaríamos un bus que nos conduciría a la casa natal de Tolstoy. Días antes habíamos recorrido la Plaza Roja. Visitamos el suntuoso conjunto de las catedrales de San Basilio y Kazán. Divisamos el imponente Kremlin y pasamos de largo por el sitio donde Lenin sigue momificado. Yo quise que recorriéramos la calle Arbat y que fuéramos a la casa de Gogol, otro de mis grandes escritores rusos queridos. Pero la chica nos puso a ver la tumba del soldado desconocido, que aquí la vemos, que es un monumento a la guerra, a la gran guerra patria, que es como la llaman los rusos, a la Segunda Guerra Mundial. Aceptamos y pude presenciar una de las formas de ese patriotismo ruso que aún persiste y fuertemente entre las nuevas generaciones. Debo reconocer que siempre me han conmovido los monumentos levantados en honor de las hecatombes humanas, pero la mía es una conmoción que se nutre del rechazo. Aquel monumento es impresionante. Ubicado detrás de los muros del Kremlin, está compuesto por varios bloques de pórfido rojo donde hay tierra proveniente de las grandes ciudades que padecieron por esta guerra: Leningrado, Kiev, Odessa, Sebastopol, Minsk, Kerch y Tula. Una llama eternamente prendida, custodiada por guardias de honor, recuerda el precio de la victoria soviética ante el enemigo nazi. 20 millones de personas, en su mayoría jóvenes soldados. En la lápida principal está escrito esta frase: tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal. La muchacha, la rusa, esta guía nuestra, mientras nos iba traduciendo las palabras de esas placas, matizaba el recorrido recordándonos que habían ganado esa guerra y que de no ser por ellos, los rusos, los fascismos europeos se hubieran desparramado por el mundo como una peste. Nuestra guía aprovechaba entonces para manifestarnos una vez más su altivez rusa. Antes, durante uno de nuestros recorridos por Moscú, en el taxi en el que íbamos hacia la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos a dar otra conferencia, había tenido lugar un diálogo entre ella y el conductor en torno a la invasión de Crimea, a la invasión reciente de Crimea. Putin la había ordenado recientemente y la conclusión de ese palique, que se nos iba traduciendo, por supuesto, fue clara. Crimea había sido siempre rusa y Ucrania, al pedirle ayuda a la Unión Europea y a Estados Unidos para que intervinieran en una pelea desigual, había cometido un acto de traición. En fin, yo escuchaba esas continuas declaraciones de la jactancia nacionalista con un poco de perplejidad, pero jamás con devoción. No ignoro, por supuesto, que fue gracias al sacrificio del pueblo soviético dirigido por Stalin que Hitler fue derrotado. Más de un siglo antes, el pueblo ruso demostró una resistencia similar con la invasión napoleónica que, de modo inolvidable, Tolstoy recrea en las últimas páginas de Guerra y Paz. Pero esto no me impide juzgar esos y los otros gigantescos vertederos de la sangre cometidos por bandos militares como algo siniestro y vil. No recuerdo la estación de tren a la que llegamos cerca del hotel, pero desde que me senté en el vagón fui sumergido en una suerte de túnel. Era uno de esos trances anómalos que me asaltan con frecuencia en los espacios cerrados. El tren estaba lleno ese domingo y el ruido que se hacía era ensordecedor. Sentí con agobio que viajaba hacia el final de una pesadilla. Supuse que estaría encerrado por siempre en un lugar donde no comprendía nada, porque todo estaba escrito en ruso y todo el mundo hablaba en ruso, lengua que yo, pues desafortunadamente no conozco ni entiendo. En efecto, todo estaba en ruso y la poca gente que hablaba lo hacía como con señas. Entonces recordé uno de los momentos más estremecedores
de la muerte de Iván Ilich. Aquel que empieza, en que empieza el grito final del enfermo, que durará 3 días. Se me puso la carne de gallina al imaginar que nuestro tramo emprendido en el metro de Moscú iba a durar el mismo tiempo. El corazón se me engarrotó y me dio un conato de asfixia. Busqué a mi amiga profesora como para pedir ayuda, pero ella estaba sentada lejos, al lado de nuestra guía y su madre. Como para sacarle el cuerpo a la desazón, me acordé de la forma en que a Iván Ilich lo hunden en un agujero, al final de esta corta novela o de este relato largo. El narrador del cuento, digamos lo que es un cuento largo, entonces compara la sensación de Ilich con los vaivenes de un vagón de tren. Pero el de Tolstói no andaba debajo de la tierra, y este en que íbamos se me presentó como una metáfora del extravío. ¿Hacia dónde vamos?, me pregunté. Sí, sabía que nuestro destino era Yasnaya Poliana, pero esto no desalojaba la posibilidad de que nos dirigiéramos hacia el núcleo de una circunstancia temible. La verdad, en todo caso, es que al bajar casi 1 hora más tarde en la estación donde tomaríamos el colectivo, yo estaba literalmente empapado de sudor. Salí y divisé el firmamento espléndido del otoño. Iván Ilich, horas antes de fallecer, también columbra una luz. Teníamos encima un cielo despojado de nubes de un azul rotundo. Y dije para mí las palabras con las que Tolstói cierra el que quizás sea su texto más memorable. En vez de la muerte hay luz. Subimos al colectivo, me acomodé al lado de una ventanilla en la parte delantera del coche y mis acompañantes en la parte de atrás. Ellas se veían radiantes y la madre y la hija tarareaban una canción rusa que sonaba en el radio del auto, cuya letra se le iban traduciendo a la profesora. Pero algo pasó en la carretera. Durante casi 1 hora avanzamos con lentitud. El motivo del retraso por fin se nos develó. Pasamos al lado de una gigantesca tractomula que llevaba algo también enorme. Traté de descifrar en vano la máquina remolcada, parecía una grúa. Semejaba un tractor. Uno de sus flancos recordaba un taladro. En otro más se delineaba un modelo arcaico de reactor nuclear. Su coloración era la del óxido y la vetustez lo hacía ver como una criatura tan cansada como inútil. ¿Para qué había sido diseñado?, me pregunté. ¿Para herir la tierra? ¿Para infamar el cielo? ¿Para enturbiar el agua? ¿Para castigar a los disidentes? ¿Para fusionar un átomo sagrado caído en la calculada experimentación de los hombres de ciencia? Pero algo importante debía tener, porque en vez de haberla dejado tirada en algún cementerio de objetos inservibles, esa cosa inmensa y corroída estaba montada en un camión moderno. Y por supuesto estaba siendo vigilada por diferentes personas, por diferentes militares. Una máquina de este tipo justamente surge en un texto de Álvaro Mutis que se llama Cocora, que es un poema en prosa de Álvaro Mutis, repito, pero que también aparece Cocora en la novela Amirbar. Distinta a esa máquina a la que nos habíamos topado en el camino a Yasnaya Poliana, la del texto de Mutis es abandonada en lo más profundo de una mina que supuestamente está situada en el eje cafetero colombiano. El que narra es Macrol el Gaviero, quien ha dejado el mar para internarse en esas montañas de los Andes. Tanto la mina, donde no hay ningún tesoro, como la máquina, que no se sabe para qué sirve, actúan como una metáfora certera de la unión entre ciencia y tecnología. Macron le da vueltas y vueltas a esa construcción calamitosa hasta concluir que es como una representación absoluta de la nada. Bueno, luego llegamos a Tula, comimos algo en un restaurante frente a la catedral de Uspensky
y hablamos con la madre de nuestra guía del paso del comunismo al capitalismo. La mujer era una de las tantas rusas que vivieron con la plena confianza de que más allá del Edén comunista existían comarcas desdichadas que transcurrían en medio de la mentira, del consumo y la publicidad. Durante años fue maestra de escuela y su vida y la de sus hijos pasaron sin mayores tropiezos, pero sorpresivamente todo ese orden de cosas, donde nunca hubo comodidad excesiva y sí un bienestar amable, se derrumbó. Entonces empezaron las dificultades para conseguir sustento. Numerosos menesteres y la inversión desesperada en la economía del rebusque, porque las ayudas estatales se desvanecieron con rapidez. Escuchando a esa mujer, recordé una caricatura de un humorista del país, de España, El Roto, que muestra un grupo de mujeres del este vendiendo las insignias militares de la Guerra Fría en un mercado callejero. Una de ellas le dice a la otra, ante la fila de los turistas compradores: durante más de 70 años no pudimos entender muy bien lo que era el comunismo. Nos han bastado unas horas sentadas aquí para saber lo que es el capitalismo. Más tarde subimos a una buseta, nos tocó de pie porque estaba como el tren de Moscú atestada. Una música sonaba estridente, se mezclaban baladas gringas, canciones rusas, melodías de otras partes del mundo. Cuando íbamos llegando a nuestra parada, la voz de Shakira inundó el ámbito. La profesora me sonrió y a mí me llegó una impresión incómoda. Mi peregrinación a Yasnaya Poliana asumía inesperadamente un matiz más o menos banal. Yo iba tras el rastro de un hombre que había sido como un faro cristiano de la anarquía, alguien que, como dijo Brusov, aunó en su figura la fama de Voltaire, la popularidad de Rousseau y la autoridad de Goethe, alguien a quien Máximo Gorki comparó con un dios ruso sentado en el trono de Arce debajo del tilo dorado. He aquí que unos sonidos me situaban en una época como la nuestra, donde lo que predomina es la algarabía y la fatuidad. Pronto descendimos, caminamos unos metros y entramos de lleno en el mundo natural de Tolstói. El matiz ocre de los árboles quemados por el frío que iniciaba, los prados de un verde fulgente y los fluidos del agua que iban y venían por el campo me llenaron de una exaltación impresionante. Pasamos por una gran escuela que funciona allí, continuación estatal de la que había fundado Tolstói para implementar su propia pedagogía basada en el ejercicio de la libertad y el respeto a los niños. Y llegamos a la entrada de Yasnaya Poliana. Había tiendas de souvenirs, restaurantes, buses y coches estacionados. No tardé en darme cuenta de que ese lugar, que fue para su propietario la mayor delicia en medio de una Rusia injusta y detestable, ahora era parte de una industria turística formidable. Concluí con ironía que nunca se sabe para quién trabajamos. Grupos de personas deambulaban por todas partes, unos iban con guías, otros caminaban a su aire. En ciertos lugares, en las proximidades del riachuelo que pasa por allí, parejas de recién casados con sus atavíos matrimoniales posaban para los fotógrafos de ocasión. Había algunos más que trotaban por las sendas rodeadas de arbustos. Esas plantas seguían siendo, tal vez, pensaba yo, las mismas que el joven Tolstói, acosado por su lascivia sin pausa, buscaba para tumbarse con alguna campesina deseada. Mientras pensaba en esa tríada de vicios que abrumó a Tolstói durante tanto tiempo, la lujuria, la vanidad, el juego, entramos a la casa principal, que es la que vemos aquí.
Decían las consignas que el orden de los muebles y demás objetos era el mismo dejado por el anciano esa fría madrugada de octubre de 1910, cuando por fin abandonó sus tierras y su familia. ¿Durante cuántos años había anhelado esa partida? Si nos atenemos a los diarios, la desazón de querer irse y no poder hacerlo abarcó más de 30 años. Había que ponerse unas bolsas especiales en los pies para no estropear con nuestras suelas forasteras el santuario del escritor. Pero desde que dimos los primeros pasos, percibí que este altar de la literatura era compartido. Es más, me pareció que Sofía Andreyevna Bers, aquella esposa servicial y a la vez aborrecible por Tolstói, seguía siendo la dueña verdadera de estos aposentos. Su presencia planeaba ampliamente por cada rincón. Y si era verdad que la organización doméstica aún prevalecía, esta armonía, este equilibrio, este universo íntimo que marcó las alegrías y desgracias de una familia se debía enteramente a la mano de la señora Tolstói. Ahí los vemos a los dos, ¿no? Las fotografías o dibujos la mostraban a ella y a sus hijos, a ella y a su esposo. A ella y a sus amigos más cercanos, los muebles y los pianos, las plumas y los tinteros, los floreros y los medallones conservaban su impronta indeleble. Incluso allí donde el patriarca se había retirado para escribir, tejer sus ropas de mújic y prodigarse el sosiego raras veces hallado, flotaba el eco pujante de Sonia, que era como su esposo la llamaba. Ella sabía entonces, por lo que luchaba cuando a Tolstói se le ocurrió pensar, decir y escribir, que todo ese entorno con ella en el centro era la causa de muchas de sus angustias. Sofía, que fue motivo de la alegría amorosa durante los primeros años de matrimonio, después habría de convertirse en la personificación de la ambición material y del deseo sexual irrefrenable. Pero fue ella, tal vez, o creo yo, su gran amigo durante los 50 años compartidos. Y durante ese tiempo se encargó de la protección de sus hijos y de las familias de ellos. Trató por todos los medios de que nada peligroso, desde los rumores malsanos hasta las sublevaciones incendiarias, perturbara a su esposo para escribir. Fue ella quien logró que Tolstói tramara con la calma requerida sus dos novelas cimeras, Guerra y Paz y Ana Karenina. Fue ella quien lo llamó siempre al orden para decirle que lo suyo era la creatividad del artista y no los delirios del profeta ni los sacrificios del santo. Pocas mujeres como Sofía, tan conscientes de lo emocionante y espantoso que es vivir con un genio. Esa especie de desierto, al decir de Gorky, donde el sol lo calcina todo. Un sol a punto de extinguirse y que es amenazado por una noche oscura e interminable. Abnegada, Sofía copió 7 veces el mamotreto de Guerra y Paz, que no son 100 páginas, 200 páginas, sino más de 1000. Vigilante, estuvo al tanto de las ediciones de sus obras y de los derechos de un autor que se leía en todos los rincones del planeta, y protegió a Tolstói con su humor áspero y sus reservas insoportables de toda esa plaga de parásitos que lo asediaron cuando la celebridad le llegó. Por estas razones y por muchas otras que pertenecen al ámbito de los intríngulis familiares, resulta limitado y mezquino imaginar a Tolstói sin su esposa. Junto al escritorio del hombre, tanto en la casa de Yasnaya Poliana como en la de Moscú, están la mesita y la silla donde Sofía se sentaba atenta a las solicitudes caudalosas de su hombre. Pero digámosle, pero preguntémonos, ¿a quién darle la razón?
Me pregunté cuando vi una de esas fotografías en las que la numerosa familia Tolstói posa con sus trajes de aldeanos nobles. En esta peleadera permanente, unos hijos estaban con la madre histérica y otros con el padre acongojado. Lo cierto es que estar allí en medio de un conflicto familiar que no esquivaba ni la moral, ni lo económico, ni lo literario, ni lo filosófico, debió ser una desgracia. Desgracia que se soporta leyendo los diarios y los testimonios de los familiares y allegados, pero que nunca quisiéramos padecer en carne propia. Un trazo de injusticia se atraviesa, sin embargo, cuando conocemos el destino final de esta pareja que se amó con tanta intensidad. Tolstói, recordémoslo, está muriéndose de neumonía en la estación de Astapovo, y él y los hijos que lo consentían impiden que Sofía Andreyevna entre en la habitación y pronuncie su último adiós. Bueno, vamos llegando al final de esta charla. Al salir de la casa, me separé de mis acompañantes para dirigirme a la tumba. Busqué unos minutos de recogimiento e imaginé la huida definitiva de Lev Nikolayevich. El frío de la madrugada, los pasos del viejo padre y su hija cómplice, la manera dulce en que ella lo abriga para que soporte los vientos helados, la mirada azul, penetrante y de cejas enmarañadas que él lanza a los objetos perfilados en las sombras, los corazones que a ambos se les quieren salir del pecho. Tolstói no sabía muy bien hacia dónde iba. Quizás buscaba el sosiego con desesperación. Yo, lo confieso, también escribí como otros un poema juvenil que quise incluir en mi libro Viajeros y no lo hice. Allí pregunto a mi maestro, ¿de qué sirve escapar en la madrugada para intentar de nuevo la libertad, la vida, el ser? Stefan Zweig comenta que no existe ningún mausoleo que despierte en quien lo visita lo humano con tanta fuerza como ese promontorio silencioso y humilde donde está enterrado Tolstói. En medio del bosque, entre los árboles que él amó, las encinas, los álamos, los tilos, los abedules, está el lugar escogido. Por petición suya no hay nada escrito en la tumba, ni siquiera rastro alguno que recuerde lo fúnebre. Tolstói, que tanto escribió, comprendía que no había mejor compañía que el viento y la lluvia, que las voces de los pájaros y los insectos. Al lado de ellos, la palabra escrita le parecía inútil. Muchas gracias. Gracias a Pablo por esta espléndida conferencia. Y me Gracias, evoca Pedro. un texto suyo magnífico, escrito hace un tiempo para la Casa Silva, sobre las relaciones entre poesía y novela. Texto este que está publicado en la revista de la Casa. En mi caso personal, uno de los recuerdos entrañables es la visita con mi padre a Yasna Apoliana. Estuve ahí en 1968, cuando el turismo no tenía el auge que tiene hoy. Es indeleble el recuerdo entre los abedules del montículo de la tumba que está siempre cubierta de pino. El recuerdo claro de cómo una casa puede ser un espejo de un hombre en tantas cosas. Su escritorio magnífico, un escritorio que estaba bordeado por una pequeña baranda. A mí me pareció cuando lo vi
esa baranda estaba hecha para que no se cayeran las ideas al piso, pero sobre todo la particularidad de un asiento minúsculo por una razón particular. Tolstói era miope, y los miopes vemos con absoluta claridad a una breve distancia. El escritorio tiene una altura mayor que la normal y la silla una estatura inferior a la acostumbrada, con el objeto de que él sin anteojos pudiera escribir. Esa habitación es indeleble. Ahí estaba un sofá de estilo Chester, a donde la madre lo dio a luz y que él llevó a lo largo de su vida por todas partes. Por todas partes. Recientemente, a finales del año pasado, apareció un texto verdaderamente decisivo, un texto que Tolstói vino a escribir a lo largo de su vida, y lleva el título de El camino de la vida. El libro lo publicó Acantilado y tiene una traducción preciosa de Selma Ansira. Es una colección de textos sobre los temas que Tolstói vivió intensamente a lo largo de su vida: la fe, el alma, la avaricia, la ira, la soberbia, la vanidad, la palabra. Yo recomiendo ese texto porque es realmente precioso. Es un texto en el que cristaliza, no en sus propias palabras siempre, sino a veces con las palabras de otros, el itinerario de su pensamiento. Ha sido esta una conferencia verdaderamente espléndida. Gracias, Pedro. Aquí hay un par de preguntas que formulan los amigos que siguieron esta charla. La pregunta, Pedro, la hace Lucía Camacho Gutiérrez. ¿Cuál es tu libro preferido de Tolstói y por qué? ¿Qué puentes podemos tender en la obra de Tolstói con otros textos? Bueno, yo he tenido varios momentos de interés por Tolstói. Recuerdo que el primer libro que yo leí de él se llama Infancia, Adolescencia y Juventud, que son unas memorias que él hace pues de estos periodos de su vida. Pero creo que el texto que más me conmovió y me sigue conmoviendo de todos es La muerte de Iván Ilich. Me parece que este texto es de todo punto de vista perfecto, pero tengo otros textos que me parecen, que me gustan mucho. La sonata Kreutzer, por ejemplo, es uno de los grandes relatos de Tolstói. Tengo una gran admiración por ese primer Tolstói, que es de los relatos de Sebastopol. Me gusta mucho ese Tolstói, me parece que es un libro como de crónicas, más bien, digamos. Inclusive Tolstói es considerado como uno de los primeros cronistas de guerra que existen, y este primer libro es verdaderamente impresionante. Pero bueno, hay momentos maravillosos en los ensayos de Tolstói. Yo creo que ese último Tolstói, el de los ensayos, también es muy impresionante. Es un escritor que, miren, estos días, por ejemplo, yo tengo una hija de 7 años que se llama Eloísa, y le leí los cuentos para niños de Tolstói, sin ninguna ilustración, porque los leí en la edición que tengo de Aguilar, y esta niña quedó fascinada con esos cuentos. Es decir, la impactó completamente la manera en que Tolstói escribe para los niños. Entonces me parece que es un hombre que tiene muchas obras que yo en diferentes momentos de mi vida he seguido y he leído con mucho interés. Bueno, y Tolstói, no sé, entiendo la última pregunta. ¿Qué puentes podemos tender en la obra de Tolstói con otros textos? Bueno, Tolstói es un maestro, ¿no? Es un gran referente para la literatura del siglo XX.
Es decir, de pronto ahora no lo leemos tanto o lo leemos pero no seguimos su camino, pero por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, Tolstoy fue un autor muy leído y muy seguido por muchos escritores importantes, por Stefan Zweig, por Thomas Mann, por Hermann Hesse, por Romain Rolland, por André Gide. No, era una, inclusive aquí existe, tengo entendido, una correspondencia que hubo entre Vasconcelos y Tolstoy, unas cartas, por ejemplo, que, o sea, Tolstoy generó inclusive en los escritores latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX un gran interés, pero ese interés, por supuesto, bueno, sin hablar, claro está, de lo importante que fue Tolstoy para Albert Camus, por ejemplo. Entonces creo que él sí es un escritor que permaneció durante una buena parte del siglo XX como un gran referente para la literatura, para las reflexiones ensayísticas de otros importantísimos escritores. Y aquí hay una segunda pregunta, que es la de Daniel Navarro Borges. Mucho gusto, Daniel. Me pregunta, me gustaría saber qué piensas sobre la relación autobiográfica que se dice que hay entre Levin, de Ana Karenina, y Tolstoy. Bueno, no solamente existe esta relación, que es muy clara, por supuesto, en Ana Karenina, sino que también existe en otros textos. Es verdad que cuando Tolstoy escribió La muerte de Iván Ilich, se basó en el drama que tuvo un amigo de él que era abogado, pero inevitablemente allí también están presentes digamos, las formas en que Tolstoy criticaba ese modo burgués ruso, ¿no? E inclusive Sofía Andreyevna, su esposa, siempre se sintió muy incómoda con el cuento, con la novela breve, la sonata Kreutzer, porque entendía, sabía que ahí había un reflejo autobiográfico de la relación que tenía Tolstoy con su propia esposa. Entonces yo creo que Tolstoy está repartido en muchos de sus textos, ¿no? Por supuesto, en Guerra y Paz también hay aunque Tolstoy parece diseminarse en todos los personajes de Guerra y Paz, pues en uno se refleja más que en otros. Entonces yo creo que decir que en un libro existe el fiel retrato del Tolstoy real, digámoslo así, yo creo que es un poco arriesgado. Él está diseminado de alguna manera en una buena parte de sus libros. Esas son las preguntas que hay, Pedro. No hay Ese más. texto que citas tú de Romain Rolland es verdaderamente precioso. Ese libro empieza diciendo la luz que acaba de extinguirse para nosotros, con lo que da pues el testimonio de la admiración extraordinaria que logró Tolstoy concitar. Pero hay otro texto que fue central, es el Evangelio abreviado que él escribió, es un resumen del Evangelio. Ese fue el único libro que tuvo Wittgenstein cuando estuvo en las trincheras durante la guerra. En ese otro texto de Romain Rolland, él relata cómo Tolstoy estuvo enamorado no solamente de Sofía Andreyevna Vers, sino también de la madre y de una de las hermanas, ¿no? Lo que da Era muy cuenta. enamoradizo. Era Sí, sí, y ese otro texto que citas tú es absolutamente maravilloso. Es esa biografía de Henri Troyat de Tolstoy, es un grueso sí, volumen un grueso extraordinario volumen. que infortunadamente no ha sido traducido al español. Hay otro texto de Henri Troyat sobre Dostoyevsky que sí tiene una traducción, pero es mucho mejor la biografía de Tolstoy que la de Dostoyevsky. Y hay un último texto que es verdaderamente prodigioso, que se llama Tolstoy o Dostoyevsky de George Steines. Ese es uno Claro, de los claro. Eso ensayos es. admirables y tiene es decir, escrito por el gran crítico literario del siglo XX y del siglo XXI. Yo no Ah, creo que haya un crítico literario más importante que George Steiner. Yo creo que tú claro. convienes en eso, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto, uno de los grandes que murió hace poco.
Murió hace poco. Murió hace Fuiste tú poco. el que me dio la noticia de la muerte de Steiner una noche en que fuimos a cenar. Un grande, ¿no? Lástima que no le dieron el premio Nobel, ¿no? Una vez se equivocó Ah, nuevamente la Academia Sueca. otra vez se equivocó porque a Otra vez. Tolstoy no le Nivel de dieron el premio equivocación. Nobel, no No le se lo dieron el dieron a premio a Borges, Tolstoy. tampoco se lo dieron a Tolstoy, ¿no? ¿Mm? No se lo dieron a Tolstoy. Hay una anécdota, parece que a A Tolstoy Proust. en 1909, 1908, lo invitaron a que diera unas conferencias en Suecia. Y él Sí, estaba dispuesto a irse, ¿no? Pero Sofía no lo dejó porque era un viaje muy peligroso era un hombre ya muy anciano. Es muy posible que si Tolstoy hubiera ido a Suecia a dar sus conferencias, le hubieran dado más tarde el Nobel de Literatura. Yo no sé por qué no se lo dieron, siendo el escritor más importante del mundo en ese momento, ¿no? No sé eso que por qué no se lo relatas dieron. tú sobre la sonata a Kreutzer y la relación con Sofía es verdaderamente notable, ¿no? Porque sí de alguna manera hay un retrato de Sofía en cierto momento de su matrimonio, pero está esa relación dual que existió con ella siempre, esa Claro. paciencia pues admirable de escribir 7 veces el texto de la guerra y la paz. Eran Eso otras es una épocas, eran producción, otras épocas, ¿no? Sí, sí, una es mujer impresionante. muy impresionante. No, Tolstoy es una maravilla, es un escritor uno siempre vuelve a Tolstoy, ¿no? Sí, Siempre vuelve a él. Es un escritor importantísimo. Y bueno, ha sido un gusto, pues, Pedro, compartir este rato con la Casa Silva, contigo, con los amigos. Muchas gracias nuevamente por la generosidad y la cordialidad y la hospitalidad muchas tuya y gracias. de la casa. Muchas gracias a ti y a las 3.000 personas que atendieron esta lectura. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Sí, sí. Están ustedes invitados el próximo jueves 16 a la conferencia de Orlando Mejía Rivera, cuyo tema es Shakespeare y la peste. Hasta el próximo jueves. Buenas noches. Muchas gracias por su compañía.